Según las estimaciones, al menos 480 millones de personas tienen el idioma español como su lengua nativa, más otros 90 millones de hablantes en el mundo, lo que la convierte en una de las 5 lenguas más importantes de la Tierra. Siendo el español el idioma oficial de este canal, el día de hoy hemos optado por contarles un poco del origen y su evolución a través de la historia. Aunque cabe aclarar que una lengua está en constante transformación a lo largo del tiempo. Y en el español que hablamos hoy no será el mismo que se hable dentro de 100 años, como ocurre en la mayoría de historias del mundo occidental. Debemos remontarnos al Imperio Romano. Durante su periodo de máxima expansión, Roma controlaba el territorio desde la península Iberia hasta parte de Eurasia, y Medio Oriente y el norte de África, toda la costa al Mediterráneo hasta Britania y Europa Occidental. La lengua oficial del imperio era el latín, una lengua que a su vez deriva de un grupo de lenguas conocidas como indoeuropeas. Pero no nos remontaremos más en el tiempo. Los territorios controlados por Roma poco a poco fueron adoptando el latín como su lengua, dejando atrás dialectos de sus respectivas regiones. Enfocándonos en la península Iberia, los habitantes de esta región hablaban ibéricos, centibéricos, cántabro, astur y vasco, entre otros dialectos. En el siglo XIII a.C., los romanos adhirieron esta región a sus territorios y empezó un periodo conocido como romanización. La romanización consistía en la adaptación al estilo de vida que imponía Roma a sus regiones, tanto así que incluso la gente poco a poco dejó hablar sus propios dialectos y se acostumbraron a hablar latín vulgar, la lengua del prerromano. Salvo vasco, las otras lenguas primitivas de Ibérica murieron en el siglo I después de Cristo aproximadamente. Tras mucho tiempo de crisis, el Imperio Romano terminó fragmentándose, lo que provocó que las regiones quedaran aisladas y surgieron reinos bárbaros por toda Europa. Como dejó existir la uniformidad del Imperio Romano, cada pueblo empezó a deformar el latín a su antojo, la que provocó que con el paso del tiempo surgieron las lenguas romances. Se calcula que alrededor del año 800. En términos romance deriva de romanizar o a la manera romana, y es con este término que distinguimos a las lenguas que surgieron a partir del latín vulgar de Roma: español, portugués, catalán, francés, italiano, rumano, entre otras. Para ese entonces, nuestra lengua se puede identificar como romance. Castellano en términos romance deriva de romanizar o a la manera romana, y es con este término que distinguimos a las lenguas que surgieron a partir del latín vulgar de Roma: español, portugués, catalán, francés, italiano, rumano, entre otras. Para ese entonces, nuestra lengua se puede identificar como romance castellano en una pequeña región que posteriormente pasaría a conocerse como el Reino de Castilla. Sin embargo, no nos adelantemos tanto aún. Recuerden que les comenté que un periodo de invasiones bárbaras por toda Europa. De hecho, estas fueron las que se estabilizaron a Roma y la llevaron a la disolución del imperio. Nos sobra aclarar que los griegos fueron los que inventaron el término bárbaro, y era como se referían a las personas que no hablan
hablaban su lengua, aunque después el término fue adquiriendo un significado diferente. Las tribus germanos eran uno de varios pueblos bárbaros que azotaron Europa en este periodo. La península ibérica fue invadida por un grupo de estos conocidos como los visigodos, que fueron expandiéndose hasta llegar a controlar todo el territorio en los siglos posteriores a la caída de Roma. La península ibérica fue invadida por un grupo de estos conocidos como los visigodos, que fueron expandiéndose hasta llegar a controlar todo el territorio en los siglos posteriores a la caída de Roma. Durante este periodo se recibió la influencia de palabras visigodas que fueron adheridas al latín que se habla en Iberia. Sin embargo, la península estaba a punto de ser conquistada por otra cultura muy diferente. Iniciando en siglo VIII, los visigodos fueron derrotados por los musulmanes, que se expandieron desde Medio Oriente por todo el norte de África, hasta cruzar por Gibraltar y adentrarse al territorio ibérico. Era tan débil el control de los visigodos que en tan solo 8 años los nuevos conquistadores se hicieron con el control de casi toda la península y rebautizarse el territorio como Al-Andalus. Solo una pequeña región en el norte logró contener la invasión musulmana, pues fue en este lugar a donde huyeron los visigodos de mayor prestigio ese entonces. Desde allí se planó cara a la invasión musulmana los siglos posteriores. Pero es importante aclarar que poco a poco se fueron consolidando condados y reinos independientes, los cuales son conocidos en la historia como los reinos cristianos del norte. En árabe se convirtió en la lengua oficial de Al-Andalus. Sin embargo, no por ello se extinguió la lengua romance que se había consolidado en la península, sino que ambos existieron en la región. Los reinos del norte que se resistieron a la conquista musulmana mantuvieron su lengua romance, así como el cristianismo, pero también debe mencionarse que dentro del territorio árabe surgió el pueblo mozárabe, es decir, todas aquellas personas que eran de descendencia hispana pero vivían en el territorio controlado por los musulmanes, y quienes desarrollaron el dialecto mozárabe, una lengua matices tanto románticos como árabes. La inestabilidad de los gobiernos musulmanes en los siglos posteriores y la reconquista que poco a poco fueron alcanzando los reinos del norte hicieron que se impusiera nuevamente la lengua romance, solo que ahora con influencia árabe, mientras que mozárabe se fue extinguiendo de Iberia. Cabe aclarar que en cada reino que se fue formando en Iberia surgió una lengua autónoma: en castellano en Castilla, en gallego en Galicia, en asturianos en Asturias y León, en navarro aragonés de los reinos de Navarra y Aragón en el este, en portugués en Portugal, y en la región que conocemos como Cataluña se formó en catalán. Aún así, hasta finales del siglo XV, los musulmanes tuvieron posesión de algún territorio en la península ibérica.
de manera que se podría imaginar la evolución que tuvo nuestra lengua. Ante este choque cultural con el árabe, una lengua con la que compara ninguna similitud para ese momento, y que estuvo presente casi 700 años en la península. El matrimonio de los reyes católicos fue el comienzo de la unificación del Reino de España, quienes lograron expulsar los últimos asentamientos musulmanes al sur de la península en Granada, justo en el momento en que un gran evento cambia la concepción del mundo y además convierte a España en una potencia mundial: la llegada de Cristóbal Colón a América, siendo financiado por la reina Isabel en su búsqueda de nueva ruta marítima hacia Asia. Colonia encontró en su camino el continente americano, lo que le permitió tener la ventaja frente a los otros reinos europeos en la colonización de estas tierras. Es por este suceso que la mayoría de países latinoamericanos, desde México hasta en la Patagonia, hablamos español. Sin embargo, los pueblos precolombinos también hicieron su aporte a nuestra lengua, ya fuera por los nativos llevados a Hispania o la evolución de la lengua en cada región de América y la incorporación de nuevas palabras. Igualmente es importante señalar que el Renacimiento trajo consigo que se volviera a estudiar a la antigua cultura griega, y con ello se incorporaron muchas palabras a nuestro idioma, especialmente alrededor de las ciencias. El crecimiento y consolidación de la lengua castellana o española lleva a la reacción el 3 de agosto de 1713 a la organización encargada de recoger las voces, regular los usos y establece las normas del idioma, la Real Academia Española. Hoy en día fenómenos como la globalización o la Internet han conseguido que el idioma de todo el mundo, en inglés principalmente, introduzcan términos en otras lenguas. Una evolución que se genera por el intercambio cultural que tenemos hoy en día con facilidad con cualquier otro lugar del planeta. Aún así, es importante recalcar que este proceso de miles de años de evolución de la lengua castellana tiene una profunda riqueza. El idioma es un tesoro invaluable y desde aquí queremos que todos queremos conciencia en la importancia de preservarlo y velar por su correcto uso siguiendo las normas ortográficas y de gramática que le hemos dado al español, sin importar desde qué país del mundo nos estén siguiendo, y es por eso que quiero agradecer de forma este video. No olviden compartirlo con sus amigos, suscribirse al final y por supuesto, hasta luego a todos los hispanohablantes del mundo. Finalmente, quería recordarles que el 23 de abril de cada año se celebra el Día del Idioma Español. En honor al escritor Miguel de Cervantes Saavedra, escritor del idioma de El Quijote de la Mancha, quien contribuyó al crecimiento del idioma y murió un día 23 de abril del año 1616.